8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar en la revista de Opinión Democracia al doctor Javier Bustos, catedrático y experto tributario. Lo invitamos para analizar algunos temas vinculados con la administración tributaria, las acciones que cumple el SRI, para la presentación de gastos personales, de lo que hay que deducir en el impuesto a la renta. Pero quisiera empezar con un tema general sobre la situación tributaria, el crecimiento de los impuestos, lo que sucediera este 2024 con algunos cobros adicionales que no se repetirán este año, pero con un hecho, en medio de este proceso electoral, hay mensajes de esta semana, cómo se le está mirando en el exterior al Ecuador, cuando ha caído el último informe de JP Morgan del riesgo país, que bajó ya de los 1.000 puntos y se ubicó este miércoles en 912 puntos. ¿Qué significado tiene eso, doctor Javier Bustos? Buen día. Gracias, Miguel, y a quienes nos escuchan, muy buenos días. Obviamente el tema del riesgo país es un índice que siempre hay que estarlo mirando, porque efectivamente la parte de este del gobierno que vaya a venir y parte del crecimiento del país y de la generación de plazas de empleo naturalmente está en la medida que los inversores del exterior determinen las condiciones para venir a invertir en el Ecuador, y eso es un poco lo que mide el tema del riesgo país. Principalmente se ven los temas de balanza de pagos, de ingresos, y naturalmente ahí tiene una parte importante la sostenibilidad de los ingresos para los gastos públicos, ¿no? Porque hemos acumulado un déficit, proveedores que no han sido pagados y retos importantes que tenemos naturalmente en materia de seguridad, de educación y de generación de plazas de empleo. Entonces, naturalmente esto debería darnos una alegría de que nos estamos enrumbando en línea con otros países. Nuestros principales competidores en inversión extranjera están Colombia y Perú, que nos llevan pasos adelante, pero nunca es tarde para dar líneas sólidas de que el Ecuador se vuelva un país importante para invertir, con una sostenibilidad y un aumento en la recaudación tributaria. Devenido efectivamente, Miguel, como dice, en el año 2024 por unas reformas tributarias. No nos olvidemos que teníamos un IVA del 12%, ahora se mantiene en el 15%, un impuesto a la salida de divisas que en algún momento llegó hasta el 2,5%, hoy vuelve a estar al 5% de impuesto a la salida de divisas. Entonces, esta realidad para un aumento de tarifas en el impuesto a la renta, en el IVA, en el ICE, en el ISD, ese crecimiento tributario solo será sostenible si existe crecimiento económico, si existe mayor inversión, si se desarrollan todos los proyectos en las áreas de sectores estratégicos y si el país en el concierto mundial, naturalmente en línea también con porque no estamos en un mundo globalizado, con las relaciones que se tienen con los grandes países, con lo que vaya a pasar entre la guerra entre Ucrania y Rusia, la situación propia con México que estamos viviendo ahora, Estados Unidos. Entonces, en ese contexto geopolítico también no podemos quedarnos de lado y tenemos que integrarnos a este tema de desarrollo, y esperemos que ese crecimiento económico no quede solo en una mayor recaudación que vaya al Estado, sino que también se solucione el grave problema de desempleo que existe en el Ecuador. Volviendo para pasar a esto de las recaudaciones, en el caso del riesgo país también se mira el entorno político, lo que pudiera pasar hoy, mañana o en el futuro, la generación de confianza. Hoy estamos abocados a unas elecciones y luego la perspectiva, porque uno ve cuando ha habido elecciones en determinados países, cuando hay confianza,
en los actores económicos locales baje el riesgo país, y en otros se puede disparar, como ha sucedido en Venezuela y otros países. Pero en el caso ecuatoriano también es una medición que no debiéramos estar, doctor Bustos, al vaivén de eso. Y hay países, usted ha citado Colombia, Perú, que tienen estabilidad. Perú ha tenido 6 presidentes que han salido del cargo, unos han ido a la cárcel, siguen en la cárcel, otros incluso procesados penalmente. Y el riesgo país, la estabilidad, la autonomía del Banco Central les permite seguir con una política de Estado en lo económico, en lo financiero. Así es, Miguel, no deberíamos estar al vaivén de estos temas políticos. De hecho, el gran punto que vivimos ahora con la liquidez que tienen los bancos, que están muy abiertos a dar crédito, obviamente eso deviene también en un comportamiento desde las personas naturales, ¿no? Que una decisión de comprar un departamento o comprarse un auto, un poco están determinados de saber si van a continuar con su puesto de trabajo y a la luz de qué gobierno va a venir y qué medidas se van a tomar. Entonces, esto que pasa a nivel individual, obviamente también pasa a nivel comercial, y muchas de las políticas de inversión, de crecimiento, de abrir nuevos establecimientos y diversificar inversión que pueden hacer las grandes empresas y los contribuyentes, un poco quedan en el congelador, obviamente hasta que esté determinado quién va a ganar las elecciones. Es una envidia si hablamos del tema de Perú, que con la calidad de zona costanera que tenemos nosotros, Perú ya establece en Chancay un gran puerto marítimo para conectar Latinoamérica con Asia, ¿no? Entonces, un poco nos hemos vuelto nosotros espectadores y concentrados en luchas internas entre poderes del Estado que se vuelven la noticia de todos los días cuando las oportunidades, yo he sostenido, están afuera, y un poco quien queda relegado, queda al margen como mero espectador de todos estos temas es el ciudadano de pie, que tiene que ganarse la vida día a día, no tiene estabilidad, mientras que las oportunidades, los negocios y el comercio están afuera de nuestras fronteras, ¿no? Vamos al tema tributario. ¿Cómo preparar? Había que hacerlo a comienzos de este año. En el caso de las personas naturales, la proyección de gastos personales ante el SRI. ¿Cómo administrar esto a fin de que sepan claramente? Porque ha habido cambios en cuanto a los montos y los rubros que hay que presentar. Así es, en este tema, Miguel, febrero se vuelve un mes importante con este tema de los gastos personales, que los tienen derecho obviamente solo las personas naturales y que tienen que ver con gastos necesarios para la sustentación, que tienen que ver con educación, alimentación, vestimenta, salud, vivienda, turismo, arte y cultura. Entonces, frente a ese tema, en febrero ocurren dos situaciones con gastos personales que son diferentes. La primera, que es el anexo de gastos personales, en la que, como ya se acabó el año 2024, y las personas naturales en relación de dependencia o en facturación que quieran usar sus gastos personales para pagar menor impuesto a la renta, tienen que llenar un anexo en la que se detallan todas las facturas que estén a nombre propio de cónyuges o de hijos dependientes para poder utilizar en esta declaración de impuesto a la renta. Entonces, en el anexo siempre nos vamos a referir al año que ya terminó. Y luego viene el otro tema, que es la proyección. La proyección de gastos personales, en cambio, aplica solo para personas que están en relación de dependencia, porque no es necesario hacerlas en las personas que estamos en libre ejercicio por honorario. Gastos que yo tengo planeado, que voy a incurrir, yo le entrego esta proyección a mi empleador, y mi empleador, considerando estos gastos y los límites que establece la ley y el reglamento, me va a descontar un menor valor mensual por impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, si las personas en relación de dependencia, naturalmente bajo estas condiciones económicas que vivimos actualmente, requieren o necesitan mayor liquidez, se sugiere hacer la proyección de gastos personales. No existe, sobre gastos personales han existido muchos cambios, pero actualmente
no está limitado. Antes se distribuía como en partes iguales entre salud, educación, vivienda. Hoy puede irse a cualquiera de esos, a cualquier rubro de los que están permitidos en la ley como gastos personales. Quizás lo importante también es saber que puedo yo también, no solo importante, ¿no?, los temas formales que siempre hemos conocido, tener una factura, que esa factura esté identificada con nombre y cédula de la persona. También aplica facturas que estén al nombre del cónyuge que no las vaya a utilizar, hijos hasta los 21 años o padres que se encuentren dependientes. En este tema hay otro. En realidad es muy amigable la página del SDI en esta parte. Entonces se hace un registro de cargas familiares y yo un poco en este espacio lo que quisiera es invitar a las personas que hagan este ejercicio, porque pueden llevarse una buena sorpresa de que haciendo esta proyección y luego teniendo la precaución siempre, a veces por el apuro, no porque alguien de la familia no conoce el RUC, las cédulas piden normalmente facturas, póngale consumidor final, ¿no? O no se dejan, o se dejan de pedir facturas. Esto repercute en quienes tengamos ingresos en el ejercicio económico 2025 anuales más de $12,081. Esa parte también es importante porque esa es la fracción exenta. Entonces solo los que van a pagar impuesto a la renta tienen que presentar este anexo de gastos personales. Los que no llegan a la fracción exenta de los 12,081 anuales no tienen que hacerlo. Y tampoco es obligatorio, es decir, si hay alguien que dice, no, para mí eso de pedir facturas es complicado, yo no voy a pedir, bueno, paga más impuesto y no llena la proyección de gastos personales, ¿no? Pero sí es un ahorro importante y vale hacer esta pena de este ejercicio. Para el 2024, uno entra con la clave y usuario del SDI y de ahora básicamente más del 80-90% de las facturas que uno tiene son electrónicas, ¿no? Antes había que archivar en carpetas todas las carpetas físicas, entregar físicamente, todo un lío. Sí, entonces ahora, antes sí era una complicación, ahora es mucho más sencillo. Entonces por eso un poco quizás perderle el miedo a este tema de la plataforma del SDI, ingresar, y el consejo de aquí en adelante, que todavía nos queda bastante para este año, siempre procurar dar el RUC, el número de cédula, para que estas facturas se cargan inmediatamente y automáticamente en el portal del SDI, y nosotros solo tenemos que aceptar ese listado de facturas y podremos tener un descuento en el impuesto a la renta. ¿Cuál es el techo en el caso de las personas naturales, esta deducción de gastos personales, y si es por los rubros? Porque a veces uno escucha, no he recogido mucho en salud o en educación, pero debo mi departamento que me rebasa el techo solo en el rubro de vivienda. Exactamente, Miguel. Han habido varios cambios en el tema de gastos personales, y uno de esos es justamente que ahora no están divididos por grupos. Es decir, yo puedo acumular el gasto solo en vivienda, en arriendo, por ejemplo, o en crédito hipotecario. Educación también, entonces el rubro ya no es un problema. Y el sistema está diseñado también que pueden aprovechar un mayor número de gastos personales, un mayor descuento, en función de las cargas familiares. A mayor cargas familiares, el monto aumenta. Solo para darles una idea, que no es un valor menor, tentativamente uno podría ahorrarse desde $900 en impuesto hasta $2,000, que es el rango que varía en función de gastos personales. Esa condición es siempre que yo tenga facturas soportadas, sustentadas, porque también hay mucha gente que con mucho entusiasmo hace y entrega a su empleador la proyección de gastos personales y luego el resto del año se descuida, no tiene las facturas, no tiene ordenado. Entonces la sorpresa es que después en marzo les toque pagar un mayor valor porque esa proyección estuvo sobreestimada y no se tienen las facturas. Entonces tiene un comportamiento también de ir ajustando esa proyección y que sea lo más real posible, porque si no puedo sustentar con facturas ese valor que no me descontaron ahora, me va a tocar pagar el siguiente año.
Si es que en uno de los rubros tiene más, ¿puede excederse en eso? ¿O simplemente cada uno de los rubros que usted mencionaba tiene un techo: vivienda, educación, salud, etcétera? Puede, Miguel, todo acumularse solo en salud, puede solo acumularse en alimentación o vivienda. Eso también ha hecho un poco más equitativo el sistema. Porque antes había un techo, ¿no? El uno, por decir, 2.500, salud, educación. Ahora uno, si es que solo tiene vivienda y paga una cuota alta mensual, pudiera llegar a cubrir el gasto personal. Claro. Y entonces uno se topaba con personas jóvenes, profesionales, solteros o casados sin hijos, que por ejemplo no tenían gastos de escuela, colegio y universidad. Entonces, había un trato diferenciado sobre esa parte. Ahora se puede acumular solo en alimentación, solo en vivienda, en educación, cumplir el rubro, no hay ningún problema. El techo total, ¿en cuánto estaba el techo, Javier? El techo máximo son de 5, a ver, quien no tenga cargas familiares y siempre que tenga facturas de soporte podría llegar a acumular hasta $994 menos de impuesto. Y para justificar los gastos, ¿qué era? 11.700, ¿cuánto es el techo? Eso es más o menos como $5,000 en facturas. Ya. Sí, porque es el 18% de la facturación, el máximo que me puedo descontar. Ya. Pero eso solo se puede soportar con facturas también. Y luego, alguien que tenga familias grandes, que ahora ya no se habitúa mucho como antes, ¿no? Pero de 5 o más hijos pequeños, podría descontar hasta $2,842. Y alguien sin cargas familiares, al llegar hasta los $994 de descuento, con un tope en facturas de $5,000 o $6,000, que naturalmente en un año sí se las puede cumplir, ¿no? Con estas previsiones que estamos conversando y pidiendo siempre el tema de las facturas para descontar impuesto a la renta. Yo digo que siempre es preferible, ante la duda, pedir la factura que salga a nombre de cualquier miembro de la familia, a no pedirla y que luego al final del año me toque pagar más impuesto por no haber tenido esta previsión en el restaurante, en la tienda, haberle discutir en contra de quien hace ese pago, ¿no? Claro, que debiera ser una obligación tanto del consumidor cuanto del que emite, entregarle la factura, ¿no? Así es, sí, yo creo que ese tema, quienes estamos en la ciudad, estamos bastante habituados y funciona bastante bien. Sin embargo, cuando hacemos turismo por el país y vamos de viaje, sí nos encontramos con que este tema de la cultura tributaria se pierde ya en las zonas rurales y zonas de turismo fuera de la ciudad. Entonces creo que el reto de la administración tributaria también y de quienes usamos gastos personales es de ir acrecentando este tema de cultura tributaria, que es naturalmente el primer tema que siempre sale a discusión en los debates jurídicos cuando existen reformas tributarias. No existe reforma tributaria. También nosotros como de facturas también funcione. Bien, muchas gracias como siempre al doctor Javier Bustos, catedrático y experto tributario, para ilustrarnos sobre temas del sector y también esta predicción de gastos personales que se debe hacer en febrero. Muchas gracias, Javier. Un gusto, Miguel, un buen viernes, buen fin de semana para todos, gracias. De igual manera, 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el concejal de Quito, Michael Aulestia, y algunos temas de interés con la ciudad. Uno de ellos con el que queremos empezar, bueno, ¿qué pasa con el mantenimiento del metro en la capital? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.